Que el Señor bendiga cada una de nuestras vidas, queridos hermanos y amigos. Estamos nuevamente en esta iglesia por las casas, esperando recibir una palabra de Dios para ti. ¿Qué vamos a hablar a esta hora? Hablemos de una pregunta. ¿Por qué Dios dirigió a su pueblo al desierto? Usted sabe que el pueblo de Israel, Dios lo condujo por el desierto, dice, caluroso, terrible. Pero ¿por qué Dios dirige a su pueblo al desierto? Es una pregunta que yo me hice, hermanos, y para darle respuesta, leamos en la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1, vamos a leer hasta el 12. Busque su Biblia para que usted la tenga a mano o lea con nosotros, ahí tiene ya en su pantalla. Dice así: porque no quiero, dice el hermano Pablo, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de los antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, santo Dios, qué mortandad. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice Pablo a la iglesia en Corinto, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel, que estuvo cautivo allí en Egipto, y Dios tuvo que utilizar a Moisés para prepararlo, para sacarlo de ahí, de donde estaban cautivos en Egipto, porque Dios quería darle una tierra que les prometió que fluiría leche y miel. Entonces Dios a veces, hermano, manda pruebas y dificultades solo para recordarnos que debemos de depender totalmente de Él. No podemos depender de nosotros, de las circunstancias o de las personas, sino que solamente debemos depender de Él. Dios trató con su pueblo Israel, lo amó mucho, lo sacó de la esclavitud, lo encaminó hacia la tierra prometida llamada Canaán, esa Canaán terrenal. Hoy todos nos dirigimos a la Canaán celestial. Pero en lugar de guiarlos por una vía comercial, fíjese, hermano, y común, en la que solo tardarían 1 mes y medio en llegar. Oiga, la vía comercial hacia Canaán, desde Egipto hacia Canaán, solo iba a durar probablemente 1 mes y medio. Pero en lugar de guiarlo ahí, el Señor lo guía a un desierto terrible y caluroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en ellos. Porque a veces nosotros como cristianos, algunos dicen, pero si yo soy cristiano, ¿y por qué tengo que pasar prueba o dificultad? Porque Jehová tiene un propósito en nuestra vida. Los desiertos de la vida son los problemas, son las situaciones que tenemos que vivir. Antes de recibir algo, a veces tenemos que pasar por esos desiertos en donde se nos tiene que probar la fe y otras cosas más. ¿Sabe que Dios tiene un propósito? ¿Por qué permite las cosas? Esta situación que todavía vivimos, que nunca, yo creo, nunca vamos a volver a lo que antes llamábamos normalidad. Ahora vamos a enfrentar el avanzar poco a poco, después de la vacuna, después de que pase eso, y con la nueva moneda, las cosas están cambiando. ¿Pero por qué? Porque la vida sigue un rumbo, nunca más vamos a volver a lo antiguo. Por eso es que la gente dice, ¿cuándo vamos a volver a como éramos antes? Respuesta, jamás, porque cada día es nuevo. Y cada situación trae su propia consecuencia. Pero veamos ahí por qué Jehová Dios dirigió a su pueblo hacia el desierto. Fíjese que la palabra del Señor es bien enfática.
Y dice que Él lo guió en Deuteronomio 8:2. Oiga, déjeme leerle lo que dice el Señor en Deuteronomio 8:2. Cuando le habla de la buena tierra que han de poseer, le dice a Moisés: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, le dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando leemos allá en Corinto, allá el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia de Corinto que así como todos estuvieron bajo el desierto, pero no de todos, les dice, se agradó Dios. No de todos Dios estaba contento. Así también nosotros tenemos la oportunidad de estarlo. Y les dice, ellos perecieron porque fueron idólatras. Entonces nos dice, no cometan los errores que el pueblo de Israel cometió. Pero también aprendamos de lo que pasó del pueblo de Israel. Entonces en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 nos explica por qué Jehová dirigió a su pueblo al desierto. Y lo primero era para afligirlos. No, hermana Caro, qué barbaridad, quizás se equivocó. ¿Cómo es que Dios va a querer afligirlos? Mire, la aflicción, ¿qué es? La aflicción es pena, es labor, es fatiga. La aflicción también es dolor, es problema, es afanarse hasta quedar exhausto, sin fuerza, medio muerto, dice la gente, ¿verdad? Equivale a una prensa espiritual, o sea, como que lo vienen a apretar, como donde destripaban la uva en el agar, ¿verdad? Es exprimirlo a uno. Eso es una aflicción. La aflicción es necesaria. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, hermanos, en esta pandemia que, como le digo, no ha terminado. Hemos avanzado, pero no ha terminado. Sabe que aquí hemos conocido los que de verdad eran del Señor y los que no eran. Mucha gente de las iglesias se fue. Yo no le hallo sentido que la gente cambie de congregación solo porque aquí abrieron primero, allá abrieron después, aquí guardan los distanciamientos y allá no nos exigen nada. Yo no le hallo sentido. Pero ¿sabe qué entiendo a la luz de la palabra? Que fue una prueba para afligirnos y para mostrar quiénes realmente eran verdaderos creyentes. ¿Qué decir de los que se fueron al mundo de regreso? Entonces la aflicción es necesaria para sacar lo mejor de mí. ¿Sabe que Jesús dijo allí en San Juan capítulo 16:33? En el mundo, Él nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confíen, hombre, les dijo. Yo, dice Jesús, he vencido al mundo. En otras palabras nos está diciendo, las aflicciones que puedan llevar aquí en esta tierra no tienen que tenerles miedo ni los tienen que hacer correr, porque tienen al que ya lo venció. Y si mi Señor venció todo esto del mundo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos enseña la palabra. Él ha vencido al mundo. Entonces Jehová dirigió a su pueblo al desierto para afligirlos, hermanos. Cuando la gente se mira sin nada, mire, ¿qué había que comprar en el desierto? Nada. Y aunque muchos al salir de Egipto, los egipcios, después de la muerte de los primogénitos, si usted lee la historia, les daban dinero, les daban oro, les daban plata, les daban telas preciosas. Pero ¿de qué les servía en el desierto, en medio de la aflicción? No te sirve nada, ni nadie te puede sacar. En medio de la crisis del año anterior, hermano, si usted la recuerda, por el mes de finales de marzo y abril y mayo, que fueron los más difíciles, mucha gente tenía dinero y no podía comprar nada. La aflicción, hermano, era fuerte, pero las aflicciones son necesarias para sacar lo mejor de nosotros. Pudimos entre algunos compartir de lo poco que teníamos. Y si usted tuvo y no compartió, se perdió de las bendiciones que Dios después traería. Pero Jesús permite esas aflicciones para que saquemos lo mejor de nosotros, no para que lo abandonemos a Él, como muchos lo hicieron. ¿Por qué Jehová dirige a su pueblo al desierto? También dice Deuteronomio 8, versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Ya lo vimos. Segundo dice, para probarte. El Señor quería probarnos. Dios nunca nos prueba para saber quiénes somos. Él sabe quiénes somos. Nos prueba para que nosotros nos demos cuenta de qué tan sólidos estamos en Él. La prueba sirve para probar la fuerza. La prueba sirve para probar la lealtad, la fe, la disposición, la paciencia y el carácter de un creyente.
Yo me he alegrado tanto y con mi esposo hemos visto gente que creíamos que no iba a durar en medio de la prueba. Son los que no han fallado de conectarse, se siguen conectando, están pendientes de los clamores, estuvieron pendientes al nomás abrirse la oportunidad de asistir a la iglesia, no faltan a los cultos, hermano. Y uno dice, bueno, si este parecía así como entre camagüey y elote, como decimos en El Salvador, ni verde ni seco, pero ahí está firme. Qué sorpresa la que nos da la Biblia, ¿verdad? Pero las pruebas vienen a sacar eso, probar nuestra fuerza, probar nuestra lealtad. Mira, hermano, en medio de la crisis, en medio de los desiertos de la vida, no es momento para correr, es momento para tomarnos de la mano del Señor. La prueba nos sirve para determinar en qué dirección vamos y cuál es nuestra condición. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos pudieron ser fieles en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis y las consecuencias que esto nos trae? O en medio de la prueba, porque puede ser que tu prueba no fue la pandemia, pero perdiste todo, o perdiste a un ser querido y te has enojado con Dios. La prueba tiene que ayudarnos a medir nuestra fuerza y nuestra lealtad. Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Mire, el sabio es Dios, no nosotros. Yo me equivoco, tú te equivocas, pero Dios no se equivoca y Él sabe lo que está trabajando cada día en nuestras vidas. ¿Para qué nos guió Dios a su pueblo al desierto y nos guía a nosotros también? Ya dijimos, 1, para afligirnos. La aflicción saca lo mejor de nosotros. 2, para probarnos. La prueba nos ayuda a medir nuestra fuerza, nuestra lealtad, nuestra fe, nuestra disposición y nuestra paciencia, o el carácter que tenemos para con Dios. 3, volvamos a Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, ya lo vimos, para probarte. Oiga lo 3, para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermano, ¿para qué Dios nos dirige a los desiertos? Para saber lo que hay en nuestro corazón. La Biblia nos dice en Jeremías 17:9 que engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dice. Hermano, a veces nosotros creemos que estamos firmes, nosotros creemos que podemos, nosotros creemos que vamos a avanzar, pero hermano, del corazón muchas veces nos engaña. ¿Quién conocerá el corazón? El corazón es, no hablo del órgano que bombea sangre, de esa bomba natural que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro cuerpo para bombear sangre, sino el ser interior, lo que piensa, lo que siente, lo que actúa en el ser humano. Es la esencia misma del ser humano. Y dice que eso es engañoso y es perverso. ¿A cuántos el corazón les ha dicho: no te preocupes, no estás haciendo mal, sigue adelante? No, un tiro a cualquiera se le escapa, una cana al aire, allá al año jamás te va a hacer daño. No, échale para adelante, después te reconcilias. ¿Cuántos cayeron en ese engaño? ¿Qué hay en nuestro corazón? Hermano, por eso le digo que en medio de las crisis, de las pruebas, yo aprendí eso en esta pandemia. Usted debería de hacer una evaluación. ¿Qué aprendí de la pandemia? Yo aprendí de la pandemia que la Biblia tiene razón. Nada ni nadie nos puede salvar, solo Dios con nosotros. ¿A quién iré?, decía el salmista. Pedro dijo: ¿a quién voy a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? El salmista David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde va a venir mi socorro? Pero yo aprendí eso: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna lo hará de noche. Ay, hermano, cuántas cosas que contar de lo que Dios hizo en la pandemia. Hermano, nos ayudó a guardarnos, a estar en familia, a aprender a convivir en familia. Qué tristeza que muchos después de la pandemia terminaron divorciados, porque se sintieron insoportables como pareja, cuando teníamos más tiempo para estar unidos. Pero ¿qué había en el corazón? Eso fue lo que salió a luz. Así que por eso el Señor
Los mandó al desierto para probarlos, para saber qué había en el ser interior, en la esencia del ser humano, para mostrarles que el corazón es engañoso y perverso. Por eso el proverbista aconseja y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dijo el proverbista, mana la vida. Proverbios 4:23, si tú lo quieres guardar ahí. Fíjese que Deuteronomio 7:8 sigue diciendo, después de que le dice para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3 de Deuteronomio 8 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí viene diciendo: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te hinchó en 40 años que anduviste en el desierto. Y ahí empieza a decirles, y Pablo es lo que le está recordando al pueblo de Israel en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Mire, ¿qué quiere decir esto, hermano? Dios nos lleva al desierto para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en el corazón, pero también para enseñarnos que Él hace la llaga y Él la sana. Él da la prueba y Él da la salida. ¿Por qué te afliges, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Salvación tuya y salvación mía, en Dios en quien vamos a confiar. Él dice: los hice tener hambre, pero les di de comer. Lea Deuteronomio, lea todo Éxodo, cuando dice que caía maná del cielo y recogían el diario. No podían coger para muchos días, solo el viernes podían recibirlo del día sábado. ¿Por qué? Porque así como dice el Padre nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y acaso no fue eso lo que aprendimos en el desierto de esta pandemia? Y lo que muchos están viviendo todavía. Aprendamos a darle gracias a Dios por las cosas que hace. ¿Por qué? Porque Él quería que aprendiéramos que no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, hermana, por eso Dios lleva a su pueblo al desierto. Dice la palabra del Señor que a través del apóstol Pedro, que las pruebas, ¿por qué se sorprenden del fuego de prueba que les ha sobrevenido? Dice, como que si alguna cosa rara os aconteciera. Hermano, no debemos de sorprendernos de los fuegos de prueba, porque Dios tiene propósitos en medio de nuestros desiertos. Dios tiene propósitos en medio de la prueba. Yo te aconsejo en el nombre del Señor a esta hora, y esa es la palabra de Dios para ti: aprende de las dificultades, aprende de los desiertos, aprende de las pruebas. ¿Qué debes de aprender? Que Dios es quien te aflige para sacar lo mejor de ti. Dios quiere probarte para saber tu lealtad, tu fe, tu confianza, y Dios te mete en esos desiertos para probar lo que hay en tu corazón. Yo esperaría que tú, al igual que Pablo, dijeras, y que yo pueda decirlo también: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, o tristeza o escasez? Nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. ¿Por qué te has alejado del Señor? Marino decía: ¿por qué te alejas de su Señor si solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué te enojas? Porque Dios te corrige. Si Dios, como buen padre, al hijo que ama lo corrige y lo castiga. La palabra de Dios para ti es esta: comprende por qué Dios te ha metido ahí, y entiende que Él da la llaga, pero también la sana. Él da la prueba, da la salida, y no solo de pan vivirá el hombre. Espero que te ministre con esta palabra, que reflexiones, y si te has apartado del Señor, yo te invito: regresa a tu Señor. Él está con la mano extendida hacia ti, invitándote nuevamente. Él dice: vengan a mí así como están, trabajados, cargados, que yo, dice el Señor, los voy a hacer descansar. Ya no sigas vagando en esa soledad, ya no sigas emborrachándote, ya no sigas perdiendo tu tiempo, ya no digas que nadie te quiere, porque el Señor Jesús todavía está con los brazos abiertos por amor a ti, y Él quiere salvarte. ¿Qué tienes que hacer? Te dejo esta oración para que la repitas y para que nos escribas a nuestro WhatsApp o al Facebook o en YouTube,
y nos hagas saber que has recibido al Señor y que necesitas ayuda, y con gusto te la daremos. Sigue escuchándonos, porque esta es una palabra de Dios para ti. Que el Señor te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.